Dios es bueno con nosotros, un gran amigo, pastor. Está el tiempo con usted, denle lo que Dios le ha regalado al pueblo. Entonces pasen, está su tiempo libre, y así que Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor, que le vamos a poner un aplauso al hermano Hugo. Pastor, Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias. Es una tremenda bendición volver a estar en casa. Es una gran bendición. Gracias por el afecto, gracias por sus oraciones. Antes de compartir la palabra del Señor, quiero darle unas palabras a nuestro hermano Julio. Él es nuestro líder de la iglesia, líder de célula. ¿Puede tomar su lugar por un momento? Él es el que nos va a compartir una palabra. Amados en el Señor, que el Señor les bendiga. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su pueblo. Dice la Biblia en el Salmo 101: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Habla en general, no habla solamente a usted. Dependiendo como el mundo le alabe y dependiendo como usted también le alabe a Dios. Pero aquí en esta casa venimos a servir a Jehová. Gloria a Dios. Y si es para Dios, déselo a Él, porque Él se merece todo. Porque Él es grande y misericordioso para todo aquel que a Él le alaba. Amén. Traigamos a memoria de donde Dios a usted y a mí los ha sacado. Los ha sacado de lo más profundo, donde nosotros ciertamente no valíamos nada, quizás ni tan siquiera un centavo. Pero Dios nos trajo a su luz admirable para que todos nosotros lo gocemos en la presencia de Él. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Mi nombre es el hermano Julio Chávez, que vengo con el pastor, ¿verdad? Hugo Marroquín. Pues gloria a Dios, porque ahí estamos siempre al frente. Vienen luchas, vienen pruebas, pero la iglesia de Cristo siempre vive caminando y nunca se detiene para predicar. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Siempre es un gozo para mí, ¿verdad?, poder estar junto a un pueblo, ¿verdad?, que le alaba en espíritu y en verdad. Porque así Dios quiere que lo demos para Él. Que el Señor le bendiga. Gracias. Es una tremenda bendición, ¿verdad? Poder estar aquí. Son las 11 de la noche. Estamos recién comenzando, como dicen, la vigilia. Mis hermanos, vale la pena esforzarnos cada día a servir al Señor. Y gracias, Pastor Rudy. Hoy estuvimos en la radio y fue una tremenda bendición. Compartimos un poquito de cada cosa. En la radio hablamos bastante del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo y la autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. El Señor nos ha dejado a nosotros, mis hermanos, equipados como iglesia. Nos ha dejado totalmente equipados. Nos ha dejado tantas armas, nos ha dejado tantos beneficios para destruir al enemigo, que si el creyente no los usa es porque no quiere. Es porque no quiere. Pero cuando usted se encuentra con una nube de problemas, dificultades y altos que se presentan en el camino de la vida, creyente, si usted realmente no está tomado de la mano de Dios, se va a ir afuera. Pero si usted reconoce el inmenso poder que hay dentro de usted, usted va a poder destruir fortalezas, va a poder destruir cualquier oferta que el enemigo le quiera poner. Va a poder destruirlo. ¿Por qué? Porque el mismo poder del Espíritu Santo que habitaba en Jesús, habita en nosotros también. ¿Acaso no nos ha dado el Señor poder de hacer milagros? De sanar enfermedades, de resucitar muertos, ¿qué dijo? De aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa del mal, y nada os dañará. Esas son armas que el Señor nos ha dejado.
Aparte que nos dejó su sangre preciosa, que la sangre de Jesús todavía mana en el Calvario. La sangre de Jesús todavía sigue perdonando pecados. La sangre de Jesús todavía sigue ejerciendo ese poder en el ámbito espiritual, que donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted esté, aunque haya una ola de demonios, han habido hogares, han habido casas donde se ha practicado el satanismo, el ocultismo, se ha practicado el pecado, se ha practicado la magia negra, la magia blanca. Pero cuando un hijo de Dios llega a una casa, a un lugar y menciona la sangre de Cristo, todos los demonios se van en el nombre de Jesús. Pero cuando usted y yo lo reconocemos, lo tenemos, entonces es donde el enemigo nos respeta. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo puede cambiar. El Espíritu Santo puede liberar. El Espíritu Santo puede transformar vidas, puede cambiar nuestra forma de pensar. ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos que tener nosotros la mente de Cristo? ¿Para qué usted necesita la mente de Jesús? Para pensar como Él, diga. Y el que piensa como Él, habla como Él, actúa como Él. La oferta del enemigo siempre va a ser la tiniebla, la oscuridad, el no puedo, el fracaso, la tristeza, la soledad, la desesperación, la pobreza, la miseria, pensar en lo pasado. El que ya está en Cristo Jesús renueva su mente, renueva su corazón, renueva su entendimiento, piensa como Jesús. Entonces, si pensamos como el Señor, nada que se nos ponga enfrente no vamos a poder vencerlo. Pastor, no hay qué hacer, tengo tal y gran problema. Usted tiene la sangre de Jesús. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Es más, le voy a decir algo, pero usted tiene el pacto eterno. Ya no es mediante un animalito que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora el pacto se ha hecho sempiterno. Ahora es para toda la humanidad. Es un pacto. Un pacto glorioso, un pacto que redime, un pacto redentor, un pacto transformador. Es el pacto. Antes se hacían diferentes pactos. Vamos con Noé. Dios hizo un pacto. Con Abraham hizo un pacto. ¿Qué le digo? Con los reyes, con los jueces, con los sacerdotes, el Señor hizo pactos. Pero hay un pacto que lo hizo con la iglesia. Y es el pacto de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Así que no importa si hoy este día usted pecó, si usted falló, si usted cometió un error, hizo una mentidita piadosa, ¿verdad? O de repente algo por ahí que usted considera que es pecado. No hay nada que el Señor esta tarde no pueda hacer. No hay nada que el Señor no pueda transformar. No hay nada que el Señor no pueda eliminar en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no abre su Biblia ahí donde se encuentra? Vamos a leer un poquito la palabra del Señor. Amén. En el libro de Juan, vamos a estar leyendo Juan capítulo 2, el verso del 1, vamos a leer al verso 5. ¿Cuántos están listos? Juan capítulo 2, verso 1 al verso 5, dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí, ¿qué dice? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado o no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Tome su lugar. Ya oramos al Señor. ¿Qué sucede? No había llegado la hora. Pregunta, ¿había llegado o no había llegado la hora del Señor? ¿Por qué no había llegado la hora? Si Él ya tenía discípulos.
Jesús sabía cuándo, cómo y dónde. Él sabía dónde poder empezar el ministerio, dónde empezar a hacer milagros, dónde empezar a hacer señales, a hacer prodigios, aunque la Biblia dice que era una señal. Era una señal. ¿Señal de qué? Señal del principio, del inicio de una nueva era, de un nuevo cambio, de una nueva transformación. De que ya no se iban a hacer las cosas como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora escúcheme esto. Estaba al principio, en ese tiempo de Jesús, ¿qué imperio estaba reinando? El Imperio Romano. Pero entonces era el reino romano el que prevalecía. Pero también estaba el reino de los discípulos, de los judíos. Y en el reino de los judíos ellos tenían su propia ley. Ellos tenían sus propios sacerdotes, sus sumos sacerdotes, sus propios levitas. Pero Jesús y Juan el Bautista empiezan a predicar y a decir: arrepentidos y convertidos, porque el reino, diga conmigo, reino de los cielos se ha acercado. Y empiezan ellos a manifestar lo que realmente es el poder del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se sentirían los imperios o los reinos de ese tiempo? Yo quiero que piense por un momento. ¿Cómo pensarían los romanos? ¿Cómo pensarían los judíos? ¿Por qué dice la Biblia que los judíos no lo aceptaron? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿por qué los demás no lo aceptaron? Porque ellos tenían la mentalidad del reino de ellos. Pero Jesús venía a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente, a establecer el reino de los cielos. Entonces venía Jesús, traía una nueva constitución, la constitución del reino de los cielos. Y cuando de repente, ¿verdad?, las cosas que no suceden por casualidad, a Jesús lo invitan a la boda de Cana, de Galilea. Y de repente ahí, estando ahí, se terminó el vino. ¿Sí o no? Se acabó el vino. No me diga, hay gente que no piensa en que si era un vino embriagante o no era embriagante, si era de uva o era de olivo, lo que sea. La cosa que era un vino que se tomaba en las fiestas, y en las fiestas regularmente siempre se daba buen vino. Pero de repente le dijeron a Jesús, María empieza a buscar, Jesús, vení, se acabó el vino. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No ha llegado todavía mi hora. Ya no le volvió a decir nada a María. María lo que hizo fue decirle a todos sus sirvientes: vengan, hagan lo que Él les dice. ¿Cómo se sentiría usted? Mire, escúcheme. Si usted es una empresaria o un empresario, un manager de una tienda, un negocio, detrás de usted hay gente a su cargo, a gente a la que usted le da una orden y ellos supuestamente la tienen que cumplir. Entonces María, para dar una orden, tenía que tener gente a su cargo, gente a la que ella les podía decir qué hacer y qué no hacer. Ahora ella les da la autoridad y la asignación de que hagan lo que Jesús les dice. Jesús sencillamente, y cuando los que conocemos la historia, Jesús sencillamente le dice: traigan esas tinajas ahí, que son para la purificación, pero no la vamos a usar en esta ocasión para la purificación de los cuerpos de la gente pecadora. Llénenlo de agua. Y cuando lo llenan de agua, se convirtió en vino, y no cualquier vino, el mejor vino. De tal manera que el maestresala, que era el probador del vino, que estaba sentado en un lugar especial, él dice: bueno, ¿y por qué guardaron el mejor vino para de último? Un excelente vino. Ahora, yo lo que quiero que en lo que meditemos hoy este día es en el poder de la asignación.
usted y yo somos asignados sin querer e indirectamente, somos asignados a cumplir una misión en esta tierra. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que traía una misión, una visión, un plan, un propósito. Que algo que iba a empezar, iba a continuar, iba a concluir. Porque Jesús no deja las cosas a medias. No ha llegado mi hora, le dice. Pero sin embargo Jesús hizo el milagro. La asignación, lo que a nosotros se nos asigna en cierto momento, no se enoje usted porque le pidan a usted hacer un favor dentro del reino de los cielos. Dé gracias a Dios que ya está dentro del reino de los cielos. Que eso, mis hermanos, eso es suficiente. Eso es bastante. Estar dentro del reino de los cielos, estar dentro del plan, dentro del propósito de Dios, eso es bastante. Y escuche bien lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1, el verso 35. El verso 35 al verso 39 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces mire, Jesús realmente sí sabía a qué había venido él. Yo me imagino al diablo reinando por muchos años sin que nadie le hiciera estorbo. Porque si usted no lo sabe, en el tiempo cuando Satanás se rebeló, dice la Biblia que él era el encargado de la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y cuando él se rebeló, arrastró la tercera parte de los ángeles y se convirtieron en demonios. Aunque no es el tema, pero es importante que usted lo sepa. Entonces una parte de ellos quedó en las estrellas, otra parte quedó en el globo terrestre, otra parte quedó en las profundidades de la tierra, en el Seol, que es la cárcel de los demonios, donde van a ser sueltos en la gran tribulación. Pero en el tiempo de Jesús, igual que pasa hoy en día, no es la excepción el tiempo de hoy. Hay mucha gente que está influenciada y poseída por demonios y no lo saben. Hay personas que tienen la influencia de la adivinación. Todo lo adivinan, todo lo calculan, todo lo miden. Los celos. El hombre que cela a su esposa es un espíritu maligno, mis hermanos, que no deja dormir a las personas. La esposa que cela, no tiene confianza en su cónyuge, es un mal espíritu que tiene que atarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Que Jesús sabía a lo que él venía. Y él venía a hacerle la pesadilla más grande al diablo. Los discípulos no entendían, como muchos más a veces no entendemos. Pero los discípulos a veces no entendían y lo buscaban. Y Jesús se iba a dormir a una casa y de repente amanecía en el desierto orando. Él sabía dónde estaba su secreto. Él sabía dónde estaba su fortaleza. Y cuando estaba en el desierto orando, todos lo andaban buscando. Los discípulos, los amigos de él, los compañeros, sabían que Jesús los había llamado para algo. Entonces lo andaban buscando
Señor, todos te buscan. Jesús no les dijo, qué bueno que todos me buscan. No. Vámonos para el otro lado. Vamos a lugares desiertos. Vamos a lugares donde no he predicado el evangelio. Porque para eso yo vine. Hay personas que están dentro de la iglesia y no saben ni a qué Jesús los llamó a hacer. Hay personas a las que Jesús ha hecho milagros de sanidad, de liberación. Y no son agradecidos. No sabes por qué Jesús te liberó, por qué Jesús te sanó. Hay personas que estuvieron al borde del abismo, del fracaso, al borde de la destrucción, al borde de la vida, al final de los días de su existencia. Y ahora que están en el evangelio no saben el porqué. Pero si tú estás dentro del reino de Dios, tienes un plan, tienes un propósito. Eres diseñada de parte de Dios a cumplir una misión. Hay cosas, escúchenme bien, porque hay cosas para las que no naciste, estoy de acuerdo. Hay personas que no son compatibles a la televisión. No son compatibles a hablar en público. No son compatibles a otras cosas, no ejercen una cierta influencia en su tiempo, en alguna área, pero sí son importantes en otra área. Hay personas que tenemos dentro de la iglesia que económicamente están muy bien. Gloria a Dios por ellas. Gloria a Dios por ellos, por la gente influyente en lo económico, porque sin ellas la iglesia no avanzaría. Hay personas que están estudiando para ser líderes, para prepararse, para avanzar, para crecer. Esa es tu área, prepararte como joven, como mujer, como hombre, prepararte para que Dios te use. Hay ciertos niveles espirituales en los que tú tienes que ir pasando, pero llega tu momento que llegó tu hora. Y cuando la hora haya llegado, no te detengas, no te retrases. Avanza. Y Jesús les dice a los demonios, salgan fuera. Y ellos salían. Los demonios lo identificaban, lo conocían, sabían quién era Jesús. Él no venía a jugar, él venía a cumplir una misión. En nuestra asignación nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer realmente a lo que fuimos llamados. Y si tú fuiste llamado para algo, ocúpate en eso, ama eso. Ama a lo que Dios te llamó a hacer. Sin duda vas a influir mucho. Mateo 18:11, para los que están tomando nota, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿qué era lo que se había perdido? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas personas tienen un mal concepto con esto. Tienen mal concepto con que viene a buscar el Señor. ¿Sabes qué realmente es lo que la gente había perdido? La buena vida abundante que Él nos venía a dar. Y hay personas que hoy en día están en la iglesia, están en el evangelio y ni disfrutan esta vida y quizás ni van a disfrutar la otra. Piensa que ir al parque a pasar tiempo con la familia, con su mujer y sus hijos es pecado. Piensa que ponerse un buen traje es pecado. Piensa que disfrutar de lo que Dios te da un buen día es pecado. Ay, pastor, es que hay que ser humilde. Hay que ser humilde, claro, hay que ser humilde. Pero si Dios te da bendiciones, disfrútalos, porque si no los disfrutas tú, ni el reloj que tienes en la mano te van a poner cuando te mueras.
¿Qué? Sí, pastor, sí. Por muy caro que sea el reloj, ¿crees que te lo van a echar en la caja? No. Al yerno se lo van a dar. A la nuera se lo van a dar. Entonces, mientras puedas, disfruta de la vida abundante que el Señor te vino a dar. Yo cuando tengo de irme a comer un buen plato de comida, no importa que valgan $20, $25. Si tienes hambre y tienes con qué, disfruta y come. Porque vendrá el día que ya no vas a poder hacerlo. Disfrútalo, gloria al Señor, que Dios te ha dotado de abundancia y de bendiciones. Ahora, si no hay, como dicen por ahí, hay que apretarse el cincho. Hay un tiempo de ponerse a dieta y hay un tiempo que hay que engordar. Hay un tiempo que hay que hacer la figurita, ¿verdad? Pero hay un tiempo que también hay que comer. Porque mire las mujeres que se pasan haciendo figura, ¿verdad? Y quieren salir en pasarela, ¿verdad? Esas se ponen así, que son un fideo. Tienen la mejor receta para adelgazar y son delgadas, tan pechitas y quieren estar más delgaditas todavía. Ay, no puedo comer esta. Ay, no puedo comer lo otro. Ay, es que lo otro me hace mal. Es que lo otro aquí, y que lo otro aquí, que lo otro aquí. Y cuando se muera, ¿qué se va a llevar? Disfruta, y el que te ama y la que te va a amar y el que te va a amar tal como tú eres. Gordita, gordito, delgadito, pechito, alto, bajo. Así te va a querer, así te ama el Señor. ¿Acaso el Señor cuando te llamó andaba haciendo diferencia? Ah, no, es que no, porque él es un borracho. No, ese no, échalo a un lado. No, a ese quiero yo, al borracho quiero yo. Para cambiarlo, transformarlo, hacerlo mi instrumento. A mí no se me olvida de dónde el Señor me sacó. Pero vea conmigo Marcos capítulo 2, el verso 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Así lo dice su Biblia? Amén. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A eso había venido el Señor. A llamar a pecadores. Yo no sé, pero a veces no sé cómo usted se imagina a Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús era santo? Él nunca pecó. Él nunca falló. Fue tentado, dice la Biblia, apóstol Pablo dice, fue tentado en todo y sin pecado. Pero entonces, ¿por qué Jesús comía con los pecadores? ¿Por qué se dejaba lavar los pies por una prostituta? ¿Por qué se dejaba lavar con las lágrimas y el cabello? Y todos los murmurones, ¿verdad? Los religiosos. No, hombre, si este supiera quién es esa mujer, no se dejaría tentar. Yo siempre digo, nosotros los cristianos, es más, los pastores deberíamos de andar con pecadores. ¿Pastor qué dice? Sí. Porque ¿a quién voy a evangelizar? Alguien me dijo un día en las redes sociales: ¿y por qué usted tiene gente impía en su Facebook? Entonces, ¿a quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a reenviar un video? No tiene razón de que yo le predique a los ya creyentes, tener otra iglesia en Facebook, otra iglesia en YouTube, otra iglesia en las redes sociales. No tiene sentido. Si yo soy la luz en esta tierra, tengo
que yo envío, alguien va a ser tocado. Hay personas que están al borde de la muerte. Hay personas que están a borde del suicidio. Hay personas que están a punto de divorciarse. Hay personas al otro lado del mundo necesitadas de alguien que les dé una palabra. Y cuando encuentran un video que alguien les da una palabra de gracia, una palabra de amor, una palabra de fe, el Espíritu Santo empieza a actuar. Mis hermanos, las redes sociales son una arma poderosa que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Ya viene el 5G. Yo no sé cómo vamos a hacer para manejar el 5G, porque es algo más grande que lo que tenemos ahora. Pero si usted al 4G no se ha actualizado, ¿cómo va a actualizarse al 5G? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Claro, Jesús andaba con los pecadores, comía con ellos, comía con las manos sin lavarse. Jesús no era un caballero. Jesús no era muy diplomático. Y era santo. Y era santo, era puro, era santificado, consagrado, dedicado a Dios. Hacía milagros, señales, prodigios, de tal manera que la gente inconversa de ese tiempo decían: ¿cómo es posible que este haga milagros? Hay cosas que tú no vas a entender, lo que el Espíritu quiere hacer. El Espíritu empieza, a actuar de una manera que a veces nosotros ignoramos, y muchas de las cosas que nos suceden hoy o en nuestra vida suceden porque Él lo permite. Y sucede para llevarlo. Hay veces que yo he tenido problemas. Es más, manejando por ahí, ¿verdad? En estas calles un poco complicadas, me he extraviado, me he perdido de la dirección y voy rumbo a una colonia. Y de repente ando por ahí, ¿verdad? Bueno, ahora que hay GPS, pues ya uno se consuela. Pero cuando no había GPS, había que preguntar: mire, ¿cómo hago para salir? ¿Y sabe qué? A los días, después de andar perdido, alguien me llamaba de esa colonia que necesitaba un favor, o que necesitaba una célula, o una hermana. La encontraba yo por ahí, un hermano, y lo llevaba justo a la dirección donde yo me había extraviado. El Espíritu Santo hace como Él quiere, actúa como Él quiere. Y si nosotros lo tomamos a Él como nuestra autoridad, no importa si tú trabajas con gente pecadora, con gente borracha, con gente impía, mal hablada. No importa, la diferencia la haces tú. Dígame usted, ¿será que ¿será que la luz tiene influencia sobre las tinieblas o las tinieblas sobre la luz? Las tinieblas no tienen luz propia. Es la luz la que hace que las tinieblas desaparezcan. El sol ejerce influencia sobre la oscuridad, y cuando el sol llega, las tinieblas se tienen que correr. Entonces, ¿por qué me va a decir usted: pastor, yo no puedo andar con pecadores? Si tú no te sientes seguro de quién realmente tú eres, tienes razón. Si no tienes una identidad clara de lo que realmente eres, el peso, el valor que tú tienes como creyente. Yo he entrado a cantinas aquí. He entrado a cantinas. Llego con mis trataditos por ahí, ¿verdad? De una otra manera. Y a la primera, el primero que se me pone enfrente: Dios te ama. Es más, hay personas que dentro de una cantina me han confesado que han sido creyentes, han sido cristianos, y están esperando una oportunidad de que alguien le lleve una palabra. Ahora, si como creyentes nos mantenemos en las cuatro paredes pensando en que solo nosotros somos y que las alitas ya nos nacieron para volar, no esperemos crecimiento ni personal, ni crecimiento intelectual, ni crecimiento en la iglesia. Vas a pasar 20 años allí mismo.
Pero si tú crees en lo que tú eres, en la autoridad y en el poder que el Señor te ha dado, en el lugar donde tú vayas o donde tú estés, ahí vas a ejercer la influencia. Y ahí vas a ganarte a alguien para el Señor. Cuando alaban al Señor, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dice. Escuche. A Jesús se le acercó. Este es uno de los pasajes un poquito más complicados que pueden haber. La mujer firocenicia, la mujer cananea, la mujer pecadora, la mujer gentil, la mujer discriminada. Pero cuando se le acerca a Jesús, empieza a rogarle por un milagro. Mi hija está grave, escuche, está gravemente atormentada por un demonio, le dice. Con Jesús pasó algo increíble. La mira y se va. Ella vuelve a arrodillarse y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Los discípulos le dicen: mujer, hazte a un lado. El Señor no te quiere oír. El Señor no quiere saber de ti. Hazte a un lado. No importa, dijo. ¡Fum! Brincó al otro lado la mujer. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo fuertemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mí. Jesús le responde y le dice: mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no te quiero hacer el milagro, ya. La mujer siguió insistiendo hasta que se acercó otra vez al Señor y le dice: Señor, por favor. Y dice la Biblia, con lágrimas en los ojos le dijo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: el pan es para los hijos, no para los que no son hijos. Y ella le responde con una mujer llena de fe: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, por lo tanto yo voy a comer. Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Gloria a Dios. Al instante su hija fue liberada. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente quiere milagros en la iglesia y no persisten, no insisten. Tienen familiares que no son cristianos, que tú sabes que se van a perder, que tú sabes que si se mueren se van al infierno, y tienes miedo de hablarles. Tienes familiares, vecinos, amigos, gente a la que tú sabes que le tienes que hablar como creyente. No importa, no te estoy diciendo si sabes Biblia o no sabes Biblia. La gente no está esperando de nuestra psicología, de nuestra hermenéutica, de nuestra teología. La gente no está esperando eso. La gente está esperando que tú hagas una oración por ella, por él. Pero tú quieres el milagro, tienes que ser persistente. Tienes que buscar. Si a la primera no lo conseguiste, ve a la segunda. Si a la segunda no, a la tercera. Si no, a la cuarta. Pero que sacas tu milagro, sacas tu milagro. Esta mujer es algo sorprendente, porque alguien como ella había dicho: no, en verdad soy gentil. Dice él que no viene por mí, que él viene a los judíos. Pues mejor me voy para mi casa, ¿verdad? Es más, la iglesia está llena hoy. No, es que ese tema que están dando, no, hoy no es del día de milagros. Me voy para mi casa y empiezan a bosteciar y se van para la casa a dormir. El día de tu milagro te fuiste para la casa. El día que iba a acontecer algo, te fuiste para la casa. El día que el Señor te iba a sanar ese riñón, ese dolor de cabeza, ese espíritu inmundo que te atormenta, el día que el Señor iba a hacer un milagro, decidiste irte para la casa. ¿A qué? A dormir, dice Wanda. No vamos a mentir. No es a dormir, es a ver al Facebook, es a ver la novela
Es ver la televisión, 2 de la mañana. Ay, pastor, no sé por qué se me fue el sueño, dice la gente. Es que hoy no pude dormir. ¡Claro! Es que mira, el diablo es experto en sobarle la cabeza a muchos creyentes. Ay, decir que tenés sueño. Es que te tocó trabajar, hiciste full time, hiciste part time. No hay tiempo para el culto, no hay tiempo para... Y exactamente ese era el día de tu milagro. Llevabas 2 años orando, llevabas 3 años orando y no habías visto una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y el día exacto, cuando el Señor va a hacer el milagro, te vas. Cuando el diablo te llegue con un mal pensamiento y te diga, el culto de hoy no va a estar maravilloso. Pega un brinco y dile, este va a ser el mejor servicio que voy a disfrutar. Esta es la mejor palabra que voy a recibir. Esta es mi asignación. Esta es mi posición. Esto es lo que soy en el Señor. Las mujeres tienen que entender que son princesas en las manos del Señor. Y los hombres somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo agradable, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Que el diablo no te diga mentiras. Es como lo que no entienden su identidad de género. Esos no saben ni lo que saben, ni lo que son. Dios te hizo mujercita, mujercita. Gloria al Señor. Sé feliz como Dios te hizo. Delgadita, gordita, flaquita. Hablas inglés, hablas español, hablas chino, hablas francés. Como quiera. Sé feliz. Disfruta el día de hoy. Disfruta tu presente. Eres un caballero, ¿verdad? Es que mira, miren mis hermanos. A veces noto que dentro de la iglesia nos falta mucha identidad. Si al hombre se le cae el pelo, ay, pastor. Si le duele un pie, pastor. Si le duele la cabeza, si está soltero, si está casado, tiene 2 hijos, tiene 3 hijos. Y no saben quiénes son. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, respetamos nuestro presente, estamos felices y contentos con nuestro presente. Y si tu presente es bueno, tu mañana será mejor. Tu mañana será mejor. Y eso es lo que al diablo no le gusta. Escucha bien, porque ahorita hay muchas mentes volando. Eso es lo que al diablo no le gusta, que tu mente se renueve, que tu mente sea cambiada, que tu mente sea transformada. Al diablo no le conviene. Al enemigo no le conviene tener jóvenes activos. No le conviene que los sacerdotes de casa, los hombres, tomemos nuestra autoridad como hombres en el hogar. Cuando un hombre tiene realmente entendida y reconocida su paternidad en Dios, no va a dejar ni que ni una mosca se le acerque. Pero cuando un hombre no sabe quién es, todos pasan por encima. Diga conmigo, Jesús sabía quién era. ¿Sabía su misión o no? ¿Sabía lo que había sido enviado? Y tú también tienes que saber a lo que eres enviada. Juan capítulo 1, el verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿en el Antiguo Testamento habían hijos de Dios? No. Solamente a Jacob le dice, mi hijo eres tú, le dice a Jacob. Pero los demás ejercían otra clase pero no como hijo real. A Adán también Dios le dijo, tú eres mi hijo.
Pero a Jesús no le decía Jehová a su padre. Él le decía Padre. 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 ¿Cuántos padres de familia aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos saben? Yo les aseguro que todos los que están aquí, si un niño suyo llora allá afuera, usted distingue el llorido de su hijo. Su oído está tan pilas, como dicen. Fue fulano, voy por él. Y no se equivocan, las madres nunca se equivocan. Las madres van cuando el niño está chiquito. Las madres saben cuando el niño hay que cambiarle pañal, que tiene hambre, que llora que le picó una hormiga, que cualquier cosa, la madre ya sabe lo que le pasó a su hijo. Pregunto, ¿el padre sabía distinguir dentro de toda la multitud y dentro de todo el mundo la voz de su hijo? ¡Padre! Ahora quiero que entienda este punto, por favor. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano. ¿Por qué es hijo de Dios usted? Porque le recibió. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál era la mentalidad del Señor? Era reproducirse, multiplicarse, que hubiéramos más hijos de Dios en la tierra. Eso era lo que Jesús quería. Y eso es lo que el diablo no sabía. La bomba que le esperaba, la amenaza que le esperaba, el diablo no lo sabía. El diablo no sabía distinguir quién se anda moviendo ahí. Recuerde que el diablo era el que tenía atadas a las personas con la religiosidad. 400 años de silencio. En 400 años todos hemos perdido nuestra raíz. El pueblo de Israel había perdido totalmente su raíz. No sabían quiénes eran, no sabían de dónde venían, ya no sabían la ley de Moisés, ya no conocían sus fundamentos. Por eso los sacerdotes de ese tiempo habían puesto tantas cosas como costumbres dentro del pueblo de Israel, que ya no se identificaban como hijos de Dios. Cuando Jesús aparece en la escena haciendo milagros, empieza a salvar a la gente, a sanar, a libertar. Empieza a dar sus discursos, ¿verdad? Como el sermón del monte. Empieza Jesús a hacer milagros. Empieza Jesús a ejercer. Cuando el rey Herodes, el rey Agripas, cuando Caifás, ¿verdad? Cuando los principales de ese tiempo se dieron cuenta que alguien estaba estableciendo el reino, otro reino dentro del reino, dijeron: wow, ¿qué es eso? Agárrenlo. Pero no lo podemos agarrar solo sin excusa. Es que mira, para que venga un policía y te capture a ti, tiene que haber una razón. El policía no va a venir a agarrarte solo porque les cae feo, porque le cae mal. Tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón. En el tiempo de Jesús tenía que haber una razón. Y de repente un discípulo de Jesús se ofreció y dijo: yo lo entrego. Yo lo entrego, dijo. ¿Cuánto me van a pagar? 30 piezas de plata. Claro, yo lo entrego, no hay problema. Y Jesús, como todo lo sabía, Jesús le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Es que el Señor no le tenía miedo ni a la muerte, mis hermanos. Cierto que él fue a orar al Getsemaní y le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme yo quiero, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Escuchen, hijos de Dios, porque si en el momento de tu muerte tú todavía no estás seguro de tu salvación, estás corriendo peligro. Hay creyentes que porque el doctor les dio un diagnóstico: ¡ay, me voy a morir! No, no te vas a morir. Vas a pasar de muerte a vida. Si aquí de una u otra manera estamos sufriendo, ¿sí o no? ¿Cuándo se quieren ir para el cielo? ¿Y por qué no se quiere morir entonces?
Aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo: yo creo en Dios y soy hijo de Dios. Marcos capítulo 1, el verso 24 dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esta es la pequeña historia del endemoniado gadareno, donde ellos sabían identificar a Jesús. Sabían quién era el Señor. Pregunto, ¿por qué sabían los demonios quién era Jesús? ¿Y por qué los demonios van a saber también quién tú eres? Pastor, ¿qué está diciendo? Claro. Hay un demonio que tú no lo puedes sacar de tu casa. El demonio tiene que saber quién eres tú como mujer, como hija, como sierva del Señor. Y nosotros los pastores, me voy a incluir, tenemos que saber identificar cuando también en nuestra iglesia, la grey que el Señor nos ha dado a pastorear, se infiltra un demonio. Nunca sabemos cuándo va a entrar. Pero que va a entrar, a atormentar, a saber a quién, al más dormido. Al que está dormido espiritualmente, se le va a pegar, mis hermanos. Ellos sabían y dicen: sé quién tú eres, el Hijo, el Santo de Dios. Ese tú eres. Y Jesús le dijo: cállate y sal de él. ¡Pum! Se iban, pero al instante se iban quemando llanta. Si habían llantas en ese tiempo, hermanos. Ellos se iban, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, antes que todo existiera, Jesús ya era. Ellos sabían que era el verbo de Dios encarnado, hecho hombre, que tenía el poder de destruirlos totalmente y de mandarlos al infierno. Jesús tenía el poder de hacerlo. Cuando se te presente, escucha esto, mujeres, cuando se te presente un mal espíritu, un mal pensamiento, porque somos atacados, no vamos a decir que no, pero el caso que seas atacado no quiere decir que vas a ser influenciado. El caso que llegue a tu mente un mal pensamiento no quiere decir que le vas a dejar que haga nido en tu cabeza. ¡Átalo! ¡Ahora sí! ¡Repréndelo en el nombre de Jesús! ¡Repréndelo en el nombre de Jesús! No importa que este demonio sea, no importa qué clase de espíritu sea, porque yo quiero decirles como iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos en la mira del diablo. Ahorita, más que todo en este tiempo, en el siglo XXI, el diablo está lanzando una amenaza terrible sobre la iglesia, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los ministerios, ya sea esta iglesia pequeña o iglesia grande, va a ser atacada. Porque a las tinieblas no les conviene, mis hermanos, que tú seas influyente en este tiempo. Que tú ejerzas tu liderazgo, que tú ejerzas tu posición como creyente, como hija de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Al diablo no le conviene, mis hermanos. Un día alguien me dijo: Pastor Hugo, me dijo alguien un día, Pastor Hugo, tenga cuidado, cuídese del diablo, me dijo. Porque usted no sabe dónde le va a atacar, me dijo. Le dije yo: que se cuide él, porque él no sabe dónde le voy a pegar yo. Amén.
que se tiene que cuidar, porque tú sabes lo que sabes porque Dios te lo ha dicho, porque Dios te lo ha hablado en sueño. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque tú sabes lo que sabes porque Dios te lo ha dicho. Mientras que el diablo no tiene conversación con Dios. El diablo sabe lo que sabe porque anda en tinieblas, anda en oscuridad. Y si tú le das lugar al enemigo y no reconoces tu identidad, no reconoces tu posición como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios, vas a ser destruida. Corres peligro. Pero si tú conoces la identidad, quién tú eres, Él te tiene que ir lejos. Pastor, ¿cómo dice eso? Claro, se tiene que ir lejos de tu casa. Es más, lejos de tus finanzas. Lejos de tu familia. Se tiene que ir. No, mira, cuando se trata del diablo, no andes con ruegos ni súplicas. Diablito, te pido que salgas. Es que si no te vas, me voy yo. No, él se tiene que ir, tiene que saber, tiene que conocer lo que tú eres. Él podrá conocer tu pasado, pero no sabe cuál es tu futuro, que tu futuro es éxito. Lo pasado, pasado. No importa quién tú hayas sido en el pasado. Lo que eres ahora y lo que serás el día de mañana es lo importante, es lo que vale. ¿Quiénes te amaron? ¿Quiénes te despreciaron? ¿Quiénes te aborrecieron? No importa. Eres hija, eres hijo de Dios. Es tu posición, es tu identidad, es tu asignación en el Evangelio, en el reino. Mateo capítulo 10, mire lo que dice. El verso 34. Y aquí viene lo duro para algunos. Ojo. Capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mis hermanos, este fue un desafío bastante grande para los discípulos. Porque nadie quiere dejar a sus seres queridos. Porque nadie quiere dejar sus posiciones. La Biblia dice que los pensamientos son espíritu y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos, sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual, y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural. No sé si me doy a entender. Ok, usted tiene un sueño, Dios le muestra el futuro, ese futuro se va a hacer realidad, quizá no en su momento, porque está en el plano espiritual, pero Dios lo está trasladando al plano natural. Eso
le pasó a todos los profetas de la Biblia, le pasó hasta a Moisés, le pasó a Jesús. Vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente, pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu. Mire, escúchenme, porque el verdadero creyente se transporta, tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en segundo plano. Ya no es tanta prioridad para una persona lo natural, porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural.